Buenísimo, pues vamos a otro de los titulares. El día de hoy, Taiwán anuncia que está movilizando militares, un tema que seguramente será alerta roja para los chinos, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en ese sentido. Dice, bueno, que Taiwán ahora mismo está haciendo una serie de movimientos, una serie de movimientos que dice están maniobrando militares que van a hacer una serie de ejercicios con fuego real. Esto junto a una isla, la isla llamada Pescadores. El Ministerio de Defensa taiwanés informó el día de hoy que el ejército de ellos ha llevado a cabo una serie de maniobras militares en torno a esta isla mencionada. Las autoridades indican que los militares se encuentran en alerta constante, especialmente ante el aumento de la tensión con China y el temor de una posible invasión del territorio, tal y como ha indicado el propio ministerio en su propia página. En ese sentido, las tropas taiwaneses ya están poniendo en marcha estos ejercicios, que son ejercicios, dice, de contraofensiva. Están listos para defender la costa, están utilizando armas y están utilizando pues todo su arsenal, digamos, para ponerlo a prueba. El alto cargo del ejército ha indicado que estas maniobras ayudan a los militares a familiarizarse con las armas en condiciones de campo de batalla, en poner a prueba sus acciones, en poner a prueba las armas, y dice la idea de no ceder ni un centímetro de territorio está arraigada en sus mentes, por lo que están comprometidos con la defensa de las aguas circundantes y la gente de la isla está lista, dando un mensaje fuerte para China, diciéndoles, pues no tenemos miedo y seguimos preparándonos y seguiremos preparándonos a futuro. Así que, pues bueno, ahí está, ¿no? El movimiento de Taiwán. Pues sí me sorprende, la verdad, porque parecía que se habían calmado las cosas. China ha disminuido un poco esta idea de estar mande buques, que lo ha hecho, pero un poquito menos. Aún así, pues bueno, Taiwán tiene que hacer también lo propio, lo suyo, digamos, ¿no? Mostrarse fuerte ante pues estas amenazas. Vamos a otro tema también importante. Un informe de inteligencia por parte del Reino Unido asegura que ahora mismo el Mar Negro está en riesgo de conflicto, de roces reales. Vamos, el Mar Negro está peleado, está muy peleado. El punto aquí es que están hablando de riesgos de accidentes por la manipulación de sistemas que quieren. Bien, vamos a ver la imagen para entender esto, porque esto es a través de una imagen en la que la queja de la inteligencia del Reino Unido dice, cuidado, todo el reporte, ¿no? Se publicó el día de hoy en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa inglés. Ahí lo pueden ver ustedes en Twitter si quieren leerlo completo. Y aquí viene el reporte, bueno, dicen que están con Ucrania, que apoyan a Ucrania, y luego viene ya el reporte de inteligencia completo, ¿no? Y dentro del reporte, bueno, pues ahí está todo el texto, y luego abajo, en la misma, son cuatro tweets que ponen este tweet. Este es el tweet del cual ellos están hablando en este momento. Vean lo que forma el tweet. Forma una Z. Como pueden ver, Londres asegura que hay riesgo de accidentes por esta manipulación de sistemas. El servicio inteligente alerta que actores prorrusos, ¿no?, están manipulando el sistema de identificación automática, o el ICE, de los buques comerciales para crear la forma de una Z, que es el símbolo de la invasión de Rusia a Ucrania. El análisis de GeoCollect indica que desde el 14 de mayo los datos de ICE de buques comerciales han sido manipulados de forma remota para crear la impresión de que están formando una Z con los barcos, o como si estuvieran los barcos haciendo ese movimiento, ¿sí? A lo largo del Mar Negro es visible los datos de seguimiento de estas fuentes abiertas. Esto es bien peligroso porque están haciendo que ciertos barcos que están ahí aparenten estar haciendo ese movimiento, ¿sí?, cuando realmente están en otra zona. Entonces, pues pudiera haber algún choque, pudiera haber algún problema, porque están manipulando los sistemas de ubicación, ¿no? Y generar, pues, esa imagen satelital, ¿no? Como diciendo, aquí estamos, ¿no? Como un graffiti, básicamente, una broma, por así llamarlo. Bueno, el punto es que, dice, estas rutas componen a barcos que van muy rápido, ¿no? Rutas que componen pues zonas en las que pudiera poner en riesgo a todos estos barcos comerciales. Asegura que este tipo de mal utilización también puede generar un problema
de conflictos, ya que esa zona está muy caliente ahorita y pues es un tema preocupante, dice la inteligencia. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Vamos a otro asunto importante. Bueno, en otro sentido, el jefe del grupo de partisanos, el grupo este que está allá en Belgorod, ¿no? Un grupo ruso que está actuando para, dicen ellos, liberar del régimen de Vladimir Putin a Rusia, ¿no? Asegura el líder del cuerpo de voluntarios es que la relación con las autoridades militares de Ucrania son de recibir aliento, de recibir asistencia en base a comunicación, pero aclara que ellos dependen de sí mismos, o sea que ellos son independientes de Ucrania y que pues están actuando para sacar al régimen de Vladimir Putin en Rusia. Todo lo que hacemos, toda decisión que tomamos detrás, más allá de la frontera, es decisión nuestra, dice Denis Kapustin, alias Nikitin, líder del cuerpo voluntario ruso, en declaraciones periodísticas cerca de la frontera en el norte de Ucrania. Sin embargo, dice a continuación, admito también cierto aliento o ayuda o asistencia en base a comunicaciones por parte de Ucrania, aunque no abastecen a sus hombres ni en armas ni en equipos, según lo que reporta en este último punto. Lo que hacemos, obviamente, podemos pedir a nuestros camaradas ucranianos, dice, una ayuda en cuanto a planificación. ¿Qué opinan de esto? ¿Podrían decirnos si se trata de una misión plausible? ¿Ayudaría a Ucrania a esta lucha o empeoraría las cosas? Dice, pues no lo sé. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, pero nosotros tenemos nuestros propios objetivos. Rusia, por cierto, denuncia que pues supuestamente estos sabotajes ya no estaban sucediendo y cuando pues las imágenes de este grupo siguen surgiendo, siguen apareciendo pues intactos, sin ningún problema en videos, en fotografías, pues ellos dicen que continúan en acción, que nadie les ha hecho absolutamente nada. Dice, la operación está en curso y tiene varias fases. O sea, es pues un tema que también hay que tomar en cuenta, muy interesante. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a lo que está pasando en Azerbaiyán y en Armenia. Ahorita vamos a lo del Popocatépetl y a otras cosas que están pasando con el grupo Wagner, que también me parecen muy, muy interesantes. Miren, los líderes de Armenia y de Azerbaiyán están o se enfrentan en medio de un problema que ya tenía tiempo alertando, pero Rusia antes apaciguaba un poco las cosas y ahora pues está muy ocupado con Ucrania y con otros temas, pues no les ha hecho caso. Los líderes de estos países discuten abiertamente frente a Vladimir Putin en una serie de intercambios que sugiere pues Moscú ya no tiene ese poder en esta región, por lo menos por ahora. Fue una reunión en Moscú donde el primer ministro armenio Nikol Pashinyan planteó la cuestión del corredor de Lashin, la carretera que une Armenia con el enclave poblado por armenios en Nagorno-Karabaj, ¿no? Dentro de la misma Azerbaiyán. Ahora mismo, se están dando estas discusiones. Esperemos pronto tengamos buenas noticias y podemos decir que se van a calmar las cosas. Ojalá que Rusia pueda empujarlos a que se tranquilice el tema. A mediados de diciembre ya empezaban los problemas, donde hubo una obstrucción de una carretera, la carretera que les digo, la de Pashinyan, y que ellos decían que debería estar bajo el control de las fuerzas de paz rusas. Y posteriormente Bakú erigió un puesto de control a lo largo de la misma y ahí es cuando empezó el problema, ¿no? Entonces, esperemos que pronto tengan una solución. De momento dice, ahora tenemos la oportunidad, como acordamos, de hablar de todo con calma, de manera comercial, en un formato trilateral, y espero llegar a algunos acuerdos que pongan la situación, no solo entre Armenia y Azerbaiyán, sino también en la región, ¿no? Dice el mismo Vladimir Putin. O sea, ya Putin está metiéndose ahora sí de lleno en el tema y era importante que lo hiciera, ¿no? Porque creo que es alguien que tiene más influencia que Estados Unidos. Estados Unidos lo intentó hace unos días. Anthony Blinken pues los reunió, se dieron la mano, ¿se acuerdan? Así cruzada, donde tenían los dos una cara de desencajado, de enojados muy grave, y Blinken rice, pero pues no hubo solución. A los 2-3 días o a la semana por ahí empezaron a tirar disparos, empezó a haber problemas, empezó a escalar el problema, el conflicto, y ahora lo va a intentar Rusia, ¿no? Rusia creo que conoce más esa región, entonces pudiera ser que influyen, y ojalá que estas conversaciones lleven a la paz a Armenia y Azerbaiyán. Vamos a otro tema importante.